Buenos días, compañeros y doctora Susana Sarmiento Paredes. Procederé a hacer una breve exposición sobre el tema problemática epistemológica y sociológica de la administración, que corresponde al primer capítulo del libro Teoría de la Administración, un enfoque alternativo del doctor Francisco Ballina Ríos. En este primer capítulo, el doctor Ballina hace un recorrido histórico sobre las aportaciones y corrientes que se han desarrollado a partir de los albores de la revolución industrial y hasta nuestros días de la administración como corriente científica. Y parte de hacer un análisis del significado etimológico en donde encontramos que la palabra administración proviene del latín ad, que significa dirección o tendencia, y minister, que tiene como significado subordinación u obediencia. En términos concretos, podríamos hablar de la administración como el cumplimiento de una función bajo el mando de otro. Y en donde se hace una primera reflexión de que bajo esta perspectiva, pues hay el ejercicio de un mando sobre otras personas y se habla también del papel de los administradores como individuos que interactúan en la coordinación de empresas y organizaciones en diversos contextos históricos y geográficos, coordinando recursos derivando de ello las más variadas experiencias. Este autor, el doctor Ballina, hace referencia en esta reflexión sobre el papel del administrador, del autor de Lilienthal. En esta primera perspectiva podemos notar que ya el autor está haciendo una separación o una distinción entre empresas y organizaciones, que si bien en nuestra disciplina ambos conceptos los estudiamos como organización desde la perspectiva de un colectivo social y organización como función del proceso administrativo y empresa como un ente cuyo principal objetivo es eminentemente económico. Empieza haciendo una reflexión histórica sobre las aportaciones teóricas de diversos autores y se parte del hecho de que hay precursores de la administración, que son los más estudiados, y el primero de ellos es Adam Smith, que emplea el término administración como forma de expresar el proceso de operación y desarrollo de una empresa. Después tenemos a John Stuart Mill, que se refirió a ella como la acción de delegar el manejo de la empresa en personas que no son los dueños. Y no podemos hablar de administración sin mencionar a Taylor y a Fayol, que son considerados dos autores clásicos de la corriente de la administración científica, quienes en su momento hicieron aportaciones sobre el proceso de producción y quién lo realiza, un objeto de estudio central en la organización formal, que la administración está regulada por principios y que es concebida a través de áreas funcionales. Si bien estos aportes son como el fundamento que todo profesionista que se forma en el área de administración debe conocer, la verdad es que el autor hace un recorrido sobre 14 diferentes enfoques de la administración. Partimos desde las más antiguas, que vislumbró a la administración como un proceso, y en ellas encontramos autores como Fayol, Lyndall Urwig y Luther Gulick, George Terry, en donde se hablaba de principios funcionales de la empresa, sin profundizar en las variables humanas. Ya para la ciencia de la administración tenemos autores como Taylor Gunn, Gilbreth, cuyo trabajo principalmente se basa en el uso de la estadística y de las técnicas cuantitativas en la solución de problemas de operación. Y la principal crítica que se hace a esta ciencia de la administración es que sigue prevaleciendo el trabajador con una perspectiva de conducta mecánica, es decir, como si fuera un elemento más de la maquinaria de producción. Después vienen algunos enfoques que vislumbran a la administración propiamente como una profesión, y ahí encontramos a Douglas MacGregor, y se hace referencia a que la administración es una profesión relacionada con el conocimiento sistémico y probado en la práctica, es decir, aquí prevalece un enfoque pragmático o utilitario. Después viene el administrador como sujeto de la administración. Hay autores como Faulkman, Sench y Goleman, y pues el enfoque que seguimos observando en estas teorías siguen siendo instrumentalistas e eficientistas.
La administración vista como una institución, principalmente la estudia Peter Drucker, o es el autor más reconocido, y aquí se habla de que la gerencia es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra era, y se ve a las corporaciones como planes del nuevo orden mundial. Mucho se ha debatido si la administración es una ciencia, una técnica y un arte, y en este último aspecto se observa únicamente a todos los administradores que de manera empírica ejercen la disciplina, basados en la experiencia como forma de aprendizaje de los administradores. Asimismo, tenemos el enfoque de la administración y la toma de decisiones. Se analizan autores como Simon, en donde la toma de decisiones se ve como la esencia de la administración. Sobre esta misma base de la ideología gerencial aparecen autores como Bendix, Lipset y Germany, y en estas ideologías nos centramos en las relaciones obrero-patronales que justifican los intereses de las clases dirigentes. Aquí empezamos a ver algunos matices de clase social y lucha entre estas. Hay otra corriente que es como motivación de las relaciones humanas, y aquí encontramos trabajos como el de Ubago, McGregor y William Ouchi, en donde se enfocaban en estudiar el estudio y control de las emociones humanas para encaminarlas hacia fines económicos, prevaleciendo nuevamente la corriente o el objetivo utilitarista de la administración. La administración y la historia empresarial empieza con las aportaciones de Weber y Coser, y pues se observa las organizaciones como grupos sociales encargados de la administración. Las relaciones de clase y control de asalariados ya son temas que pertenecen a los estudios de Dahrendorf y Gors, y se centran en el control y la organización del proceso del trabajo con el mismo enfoque de productividad. Y se abre un poquito el panorama cuando aparece la teoría general de sistemas, porque antes de esta, todos los enfoques que les he mencionado tienen un enfoque o conciben a las organizaciones como sistemas cerrados, es decir, todas las aportaciones se hacen al interior de la organización y para beneficio de la misma. Y a partir de la teoría de sistemas, entonces ya se ve a las organizaciones como sistemas abiertos en donde se recibe influencia también por parte de agentes externos. Aquí encontramos las aportaciones de Michael, de Morgan, de Cass, de Fairmont y de Hall, y se buscaba principalmente dar solución a problemas sociales limitados a su contexto. Por último, tenemos el enfoque de los grupos de conocimientos. Aquí aparecen trabajos como los de Kilksberg, Dávila, Cruz y Ballina, que ya son autores latinoamericanos. Y se tiene la administración con una visión histórica y crítica desde perspectivas diferentes al utilitarismo, y se busca un análisis más profundo en la parte conceptual, práctica y metodológica. La última perspectiva que el autor encontró en su momento fue la de la administración y la ciencia del caos, en las aportaciones del Mandelbrot, Finkenbaum, Lawrence y Henon, en donde la tarea de administrar ya no se hace únicamente con perspectivas empresariales, sino un poco más amplias o más universales. En temas ya metodológicos y de investigación, el autor puede reconocer que la teoría administrativa tiene dos problemas fundamentales, que es el primero es a nivel epistemológico y el segundo tiene que ver con su nivel sociológico. En el nivel epistemológico, la parte más débil de la administración es que se considera que no hay una unidad conceptual, es decir, hay diversas teorías que le atribuyen a un mismo concepto, que es el de administración, distintos significados de acuerdo a diversos contextos, es decir, no hay un criterio universal o unificado respecto a lo que la administración es y estudia. Y por otro, derivado de esta falta de conceptualización, la falta de consistencia y coherencia interna. A la administración se le ve como una disciplina que tiene insuficiencia teórica y que al día de hoy prevalece siendo vaga y confusa. A nivel sociológico, pues se analiza que las teorías se inscriben en diferentes circuitos sociales de producción y consumo. Esta última parte, el tema de la producción y el consumo, sigue siendo dominante aún en nuestros días, y por tanto se infiere que bajo estos enfoques de producción y consumo, lo único que se genera es una atención de intereses ideológicos en pro de grupos dominantes. Es decir,
La corriente administrativa es vista todavía como una disciplina que carece de sustento teórico y en cuya aplicación práctica se sigue atendiendo el interés únicamente de los grupos dominantes. Bajo esta perspectiva, el autor propone buscar un concepto para la administración cuya validez sea universal y que sus postulados realmente satisfagan al ser humano. Y para lograr esto, pues se requiere de conocer el significado de la administración, no de manera discursiva o ideológica o prescriptiva, sino como algo cuyo valor operacional se pueda verificar en el análisis y en el plano de la axiomática, como ocurre con el resto de la ciencia. Es decir, que se apegue realmente a una metodología de investigación. Ahora, aquí resaltamos un punto importante porque al ser de esencia utilitarista, ideológica y que atiende a los enfoques de producción y consumo, el autor hace una precisión y es que gran parte de esta carencia epistemológica y sociológica es que los estudios pues tienen su origen después de la Revolución Industrial y siguen teniendo perspectiva historicista y fragmentada de las relaciones de poder y dominación. Para criterio del autor, los teóricos de la administración seguimos sin entender las diferencias esenciales que hay entre organización y empresa y entre dos conceptos que aparecen dentro de las mismas que son poder y dominación. Él señala que las teorías convencionales de la administración enfocadas pues en las corrientes que acabamos de mencionar no logran distinguir esas diferencias básicas entre empresa y organización porque tampoco distinguen los conceptos de poder y dominación implícitos en dichas entidades. Y entonces él a través de un estudio muy profundo llega a las siguientes conclusiones. Partiendo del trabajo de Weber, se determina que no hay dominación sin apartado administrativo, es decir, para que exista esta parte de dominación debe existir un aparato que la administre. Este aparato puede ser una institución o una organización o otros cuadros organizacionales que administren esta forma específica que él considera de dominación. En la organización, la dominación siempre se va a entender como la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato entre las personas, sin olvidar que además de esto existen las funciones normativas y de valores. Para Weber, la organización tiene una función reguladora hacia afuera y a través de ella se caracteriza una relación de supremacía y subordinación. Además, en toda organización participa un círculo de personas interesadas en el mando y sus ventajas, que colabora así en el ejercicio de los poderes imperativos y coactivos encaminados a la conservación de la dominación. Y por último, la dominación incluye la especificidad en el contenido del mandato y el que obedece transforma el mandato en la razón de su conducta, es decir, la obediencia siempre se va a regir tomando como norma la voluntad del que domina. Bajo esta perspectiva, entonces, tenemos una primera parte que nos permite hacer una diferenciación entre organización y empresa, y es que la organización se concibe como una relación de grupo o comunidad de personas que persiguen los mismos fines, a diferencia de la empresa que es concebida como una acción que persigue fines de determinada clase de un modo continuo. En la organización, la regulación depende de su tamaño y de las características de sus miembros y derivado de este tamaño, si el grupo es pequeño, esta regulación de acciones participan todos los miembros en equiparidad, es decir, todos tienen oportunidad de participar, sino de igualdad, porque en realidad no existe una igualdad para la toma de decisiones, pero todos los involucrados conocen esas decisiones y se apegan a ellas. Cuando son organizaciones pequeñas, en las organizaciones grandes, la naturaleza de la integración es secundaria, es decir, se caracteriza por intereses que no afectan de manera íntima a sus miembros, pero sí en sus intereses económicos, políticos o culturales. Una de las características de la organización es el concepto del que hablábamos hace un rato y es el dominio. El dominio es vista como una cualidad de la organización que, sustentada en recursos coercitivos, cognitivos, tecnológicos o financieros, están en condiciones de imponer premisas de comportamiento a otros, que son los miembros de esa organización, y también la organización representa el poder institucionalizado y debe contar con legitimidad, es decir, la aceptación por parte de los subordinados de los procesos y resultados de la organización
y también exige legalidad, es decir, que sus miembros estén de acuerdo con las normas de constitución y funcionamiento de la misma. Así es que incluso la dominación puede legitimarse por el uso de la violencia. En cambio, en la empresa, que ya dijimos que es vista como una acción que persigue fines específicos de modo continuo, esta siempre tendrá por objeto la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Generalmente son de interés privado y su funcionamiento se regula por las leyes del mercado. A diferencia de la organización, aquí no se hace la ejecución de dominio, sino de poder, y este poder siempre se ejerce hacia dentro de la empresa, a diferencia de la organización que va hacia afuera de la misma, y el poder casi siempre está ligado con la explotación por la manera en que se consuman los medios de producción y trabajo para lograr el fin perseguido de las empresas. Y se hacen dos reflexiones importantes. Toda empresa implica necesariamente una forma de organización, pero una forma de organización no necesariamente implica ser una empresa, y además de que todo dominio implica el ejercicio de un poder, pero no todo poder implica el ejercicio de un dominio. Si nosotros quisiéramos ser más específicos en poder distinguir las características de una organización y una empresa, vamos a encontrar que hay puntos coincidentes, pero que sin embargo, por las características propias de una y otra, se puede hacer una clara separación, que es una de las primeras críticas que el doctor Ballina hace a la disciplina. En la organización implica fines de dominio, y la empresa se identifica con fines de poder para la realización de sus fines o de sus metas. En la organización se busca una función reguladora hacia afuera, es decir, su tramo de control es más amplio, mientras que en la empresa tiene una función reguladora hacia adentro y su tramo de control, por tanto, es más corto. La organización requiere un cuadro administrativo para el mantenimiento de la obediencia, y la empresa persigue fines de diferente clase de un modo continuo, y para ello requiere un cuadro administrativo que a su vez depende de una estructura jerárquica y organizacional. En la organización existen diferentes tipos de organización, de corte militar, político, eclesiástica o civil, todas con una función eminente de dominación. Y la empresa siempre incluye actividades mercantiles, políticas e incluso burocráticas y asuntos de toda índole. La organización tiene una jerarquía de autoridad y una división del trabajo para cumplir sus funciones, mientras que la empresa implica una forma de organización que no necesariamente es una empresa. La organización trasciende la vida de sus miembros y tiene como meta la presencia de actividades con propósitos reguladores, y en las empresas se caracteriza más la lealtad, debido a que al ser menos miembros que en una organización, la cohesión de los mismos suele ser más fácil de darse. En una organización se trasciende en la vida de los miembros y tiene como meta la presencia de actividades con propósitos reguladores, mientras que las empresas se rigen sobre la base del ejercicio del poder, de lo que concentra un número reducido de personas. En la organización se ejerce más la dominación que el poder, mientras que la empresa, el poder se ocupa como una cualidad que sustenta recursos cognitivos, tecnológicos o materiales, y que por tanto está en disposición de imponer premisas de comportamiento en las organizaciones. En la organización, como ya lo habíamos dicho un poco antes, prevalece el desconocimiento de los fines debido a que el tramo de control es amplio, mientras que en la empresa el poder en sí no existe en la práctica, solo se establece o se ve, se hace visible o presente cuando las contrapartes se integran. Y por otro lado, un cuadro administrativo de servidores mantiene la dominación dentro de la organización, mientras que la empresa, este cuadro administrativo depende de uno o varios dueños, los cuales mantienen el control a través de estas personas que integran el cuadro administrativo. Por eso hace un momento hablábamos de que la administración se ejerce a través de terceros, comúnmente llamados administradores. En términos concretos, ¿cuál es la diferencia entre organización y empresa según el doctor Ballina? Lo que caracteriza a la empresa es la acción consciente que persigue fines de una manera continua. Existe la figura del poder en la gerencia e impone la voluntad dentro de una relación laboral, imponiendo la estructura de autoridad solamente al interior de la misma y atendiendo al sistema de valores que la legitima. A la organización, por otro lado,
La caracteriza la acción dirigida a la realización e imposición de funciones vitales para el mantenimiento de la obediencia. El orden administrativo es el que regula la acción, dirección u orientación de la organización o la empresa. Es decir, existe un orden administrativo en ambas y se pueden distinguir entre los tipos de orden: el administrativo, el capitalista, el económico, el jurídico, el legítimo, el natural, el penal, el regulador, el social. La acción social o conducta humana, que se refiere a la conducta de otros, Weber la llama influencia, a lo que el autor considera la forma en que se puede imponer la voluntad. O sea, de manera general, en una organización existe influencia. Derivado de esto, el autor considera que la teoría administrativa convencional no profundiza en el estudio de estas categorías. Recordemos, empresa y organización, ni poder y dominio, ni desde el enfoque multidisciplinario, ni desde las ciencias del comportamiento, como pueden ser la antropología, la psicología, la sociología, ni de las ciencias sociales, como pueden ser la economía, ciencias políticas e históricas, que regularmente en los textos académicos pues se refiere que estas todas son base del conocimiento de la administración. Sin embargo, a criterio del autor, esto no se demuestra, o sea, no hay realmente un criterio que demuestre que estas ciencias y métodos constituyan parte de la teoría organizacional. Además, autores como Reed señalan que en el estudio de las organizaciones se han tenido una pérdida de confianza en las aproximaciones funcionalistas y positivistas, características de nuestra disciplina, pues estas corrientes no han demostrado resultados que respondan a la problemática real del poder, la dominación y la explotación. Es decir, al estar enfocados en lo utilitario, nos olvidamos de resolver problemas que tienen que ver con poder, dominación y explotación, que son temas que ya son muy estudiados y poco tolerados en nuestro tiempo actual. Aquí hace la pena hacer un paréntesis para recordar que este texto es del año 2000, entonces hace 24 años que ya tiene la publicación de este texto, pues las condiciones eran un poco distintas a lo que son en la actualidad. Ahora, se hace referencia a la jungla de la teoría administrativa. Existe un texto de Harold Kunz que se llama La jungla de la teoría administrativa y que justamente trata de hacer como una recopilación de todos los enfoques que a través de la historia se ha dado dentro de la administración. Sin embargo, el autor considera que este documento únicamente vino a hacer más complejo todavía el entendimiento de la disciplina, y el tema no es la presentación de la información en dicho documento, sino que a nivel epistemológico, la teoría administrativa en realidad no tiene un carácter científico, sino tiene un carácter meramente ideológico. Por ello, su falta de consistencia, por ello, la insuficiencia teórica de su aparato conceptual. En sí, la técnica administrativa en cada caso se desarrolla en una sociedad con un proyecto histórico determinado y en donde los intereses dominantes y la dirección del progreso técnico y científico están dominados por este grupo. El problema principal de la teoría administrativa es la búsqueda de los objetivos utilitarios de las organizaciones, estudiando las decisiones solo a nivel directivo con fines eficientistas y porque se sigue considerando al trabajador como un simple engrane de una máquina y la conducta afectiva se halla presente en las corrientes solamente si está condicionada a la productividad. Por tanto, el autor reconoce que hay una necesidad de hacer un viraje, es decir, que haya una alternativa teórica a la corriente de la administración, porque estos modelos teóricos que actualmente existen, que se llaman modelos gerenciales, siguen partiendo del liberalismo económico. Entonces, estos modelos en su mayoría provienen de los modelos estadounidenses de la dirección estratégica y de los modelos japoneses que tratan de optimizar la productividad a través de la promoción de la identificación con el trabajador de la empresa y la motivación del trabajador solo con fines de productividad. La búsqueda de superar el materialismo vulgar, que así lo describe el autor, conlleva nuevos paradigmas para la administración y él menciona que es muy importante hacer un uso real de otros campos del conocimiento.
que pasemos de tener un enfoque de micronivel en donde solamente estudiamos el comportamiento organizacional a través de distintas herramientas y técnicas que son de carácter utilitario y práctico, prescriptivo, como le llama él, es como querer tratar de extender una receta para los problemas organizacionales y cambiar este enfoque de micronivel a un enfoque de macronivel en donde como estudiosos de la disciplina nos apoyemos de otras ciencias que estudian las relaciones entre las organizaciones. El problema de la administración como disciplina en términos simples a criterio del autor consiste en que la administración no se ha esclerotizado, es decir, se ha endurecido con una serie de conceptos prescriptivos en los que no existe una descripción empírica de la realidad del fenómeno administrativo con la cual pueda comparar esos conceptos que deberían pretender su descripción. Si recordamos, pues la ciencia en general trata de identificar realidades, ¿no? De describir esas realidades para poder construir conceptos teóricos. Sin embargo, pues el autor dice que seguimos haciendo investigación desde el enfoque del funcionalismo. Él hace también una reflexión de que por estas mismas características de ausencia de epistemología y ejes teóricos consistentes, pues hace muy difícil hacer investigaciones con métodos fenomenológicos o utilizando métodos deductivos o métodos inductivos, mayéuticos, deconstructivos, racionalistas, dialécticos, debido justamente a su característica de ideología más que de una ciencia. O sea, la administración meramente es una ideología y no una ciencia. Y justamente por esta razón, pues el autor hace una reflexión y dice que el futuro de las empresas y las organizaciones se constituiría cuando éstas rompieran o flexibilizaran sus estructuras y relaciones, es decir, que entre administración pública y privada, homologando la administración pública, la descripción que hicimos de organización, y homologando la administración privada, la descripción que hicimos de empresa, únicamente habrá como un avance o se podrá vislumbrar con mayor claridad un eje más propio y ad hoc de investigación en temas de administración cuando se establezcan redes interorganizativas e interempresariales cuyos directivos establezcan contacto entre sí para reconstruir los sectores económicos y sociales más vulnerables de un territorio, creando espacios de convergencia para intereses comunes. Es decir, hoy en día existe una creciente presión social para que se tome a todos en cuenta en la participación en la toma de decisiones, las personas se puedan autogestionar y exista flexibilidad en el trabajo. Ahora, haciendo una reflexión y como parte del ejercicio, la respuesta a la pregunta 1 de este capítulo, que es cuáles son las diferencias básicas entre la empresa y la organización, si existen semejanzas y cómo se permean el poder y la dominación, tenemos como resultado que la organización tiene un alcance macro y se define como una relación de un grupo o comunidad de personas que persiguen los mismos fines y que se pueden equiparar con la administración pública, además de que del dominio es una cualidad de la organización para imponer premisas de comportamiento a otros. Por otro lado, la empresa es una acción que persigue fines comerciales de un modo continuo y que usa el poder para consumar los medios de producción y trabajo para lograr el fin perseguido. Y corresponde a la administración privada. La reflexión más importante en este tema es que toda empresa implica necesariamente una forma de organización, pero una organización no implica necesariamente una empresa, y todo dominio implica el ejercicio de un poder, pero no todo poder implicará el ejercicio de un dominio. En respuesta a la pregunta 8 del mismo capítulo, que es las empresas y organizaciones deben enfrentarse al imperativo de una competitividad internacional en ascenso, y si tienen que dar paso a una mayor interacción y correspondencia, dado que la administración privada se desplace hacia lo público, al igual que la administración pública. La respuesta es sí, dado que se deben crear espacios de convergencia para atender intereses comunes en términos ecológicos, económicos y sociales.
Respecto al ejercicio, a la pregunta 1, el capítulo 7, que está titulado como Revisión indicativa y tendencias determinantes de la investigación en contaduría de administración en México. La pregunta 1 es, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la investigación en contaduría de administración en México? Yo pude determinar que la problemática radica en que no se fomenta la reflexión teórica y epistemológica, que la tratamos en el capítulo 1 como problema de la administración, y que aún existe dependencia económica y tecnológica que se traspola al ámbito de la ciencia y la cultura también. Así que seguimos observando que los países dominantes marcan las pautas del conocimiento. También decíamos que la teoría administrativa tiene tendencia de la corriente estadounidense y norteamericana. Y como ejemplo de esto, pues tenemos que los planes de estudio y trabajos de investigación se sustentan en el discurso y técnicas de autores extranjeros y que muy pocos autores mexicanos son consultados, además de que las investigaciones realizadas siguen teniendo esa perspectiva instrumentalista de la administración que tanto es criticada. Por otro lado, la pregunta 8 del mismo capítulo, que es una reflexión personal sobre el futuro de que le espera la investigación en ciencias de la administración. Lo que yo puedo observar es que aun cuando muchos autores mexicanos, universidades prestigiosas y colegiados de las áreas del conocimiento económico administrativo han hecho esfuerzos relevantes para que la trascendencia de la administración como disciplina sea mayor y con bases epistemológicas y metodológicas, todavía carecemos de una cultura científica de la disciplina de la administración en México. Una manera que vislumbra el autor para impulsar la investigación nacional es que rompamos con el hábito de usar conocimientos importados y que empecemos a producir nuestros propios conocimientos basados en nuestra realidad contextual, y que se observa una gran oportunidad en los programas de posgrado de nuestro país como medio para impulsar la investigación disciplinar y propiciar una formación sólida en los investigadores, rompiendo con esto la tendencia de formar profesionales únicamente para la práctica. Asimismo, resulta relevante la importancia de la epistemología como base para poder delimitar el objeto de estudio de la administración con sus respectivos métodos y líneas de investigación como eje para separar el conocimiento realmente científico de la mera ideología por la cual es criticada nuestra disciplina. A la pregunta 1 del capítulo 7, que corresponde al tema del problema de la teoría empresarial en el siglo XXI, se nos pide que valoremos las nuevas técnicas administrativas asociadas al complejo poder del monopolio y sigue apareciendo el problema que explicábamos en el capítulo único. Estas tendencias reflejan la intención de lograr una mayor producción en la empresa y una mayor productividad en sus recursos, así como en las condiciones ideales de trabajo, únicamente cuando éstas le permitan al hombre producir más y mejor. Continuando así con la perspectiva utilitarista de la administración y la necesidad es que se debe transitar más allá de esta productividad en la empresa, de la explotación y de la dominación del hombre por el hombre, ya que esto viene en detrimento de la sociedad en general. Y respecto a la pregunta 8, que es la teoría empresarial moderna, se ha caracterizado por la automatización, la aplicación de alta tecnología, la explotación del hombre y de la naturaleza. Si será posible llegar a una administración más crítica, humanista y con perspectivas ecológicas, la respuesta es que sí es posible, siempre y cuando se desarrolle la crítica reflexiva de la disciplina, que se desarrollen valores éticos para quien ejerza esta disciplina y sobre todo que es urgente un cambio de enfoque metodológico que recupere las aportaciones de otros campos de conocimiento para romper con los enfoques funcionalistas y positivistas y formar investigadores a través del fortalecimiento de los programas de licenciatura y posgrado para impulsar la generación de conocimientos básicos y aplicados y moldear estilos gerenciales acordes con nuestra idiosincrasia y cultura. Bueno, pues a título personal, la reflexión general que yo puedo hacer de esta tarea asignada es que efectivamente seguimos trabajando bajo un enfoque práctico utilitarista, que es urgente que desde las instituciones educativas y específicamente en las áreas de posgrado se rompa con esta tradición de tomar teorías extranjeras que no corresponden a nuestra realidad contextual
y que se retome la esencia de la investigación, o sea, que los posgrados sirvan como plataforma para formar investigadores con esta sensibilidad, con estos valores éticos y sobre todo con esta disposición para trabajar con metodologías que realmente nos lleven a la esencia de la investigación. Por lo tanto, le encuentro mucho sentido ahora, después de haber leído estos capítulos, a la importancia que tenía la realización de esta tarea, para que seamos conscientes de las deficiencias que arrastramos metodológicamente y científicamente en nuestra disciplina y hacer o desarrollar conciencia de que nosotros como estudiantes de posgrado tenemos la capacidad para fomentar esa investigación realmente científica, transitar de la ideología hacia el conocimiento científico y sobre todo poder ser capaces de dar soluciones a problemas reales de nuestro país. Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctora y compañero.